Algún pensador de derecho, periodista de la misma tendencia que admires, periodistas, pues es que los periodistas da igual si son de derecha o de izquierda, si son buenos. Fíjate, Woodward, el que estuvo uno de los dos periodistas que destapó el caso Watergate y que ha sido el que recientemente ha sacado 3 libros porque además ha logrado sacarle la sopa a Trump de una manera extraordinaria. Bob Woodward es un hombre de derecha hasta donde yo tengo entendido, pero me da exactamente igual. Sus datos son fiables. La derecha y la ultraderecha está alineando a nivel mundial. No, yo creo que pasa un poco lo que nos pasa en la izquierda, fíjate. La derecha decente, la derecha democrática, la derecha con la que se puede dialogar incluso y se puede llegar a acuerdos, está calladita y asustada y agorzomada en un rincón. Pueden ser mayoría, no lo sé. Yo creo que nosotros en la izquierda decente y razonable somos mayoría, pero también estamos en un rinconcito, porque entre los extremos de la izquierda, que grita mucho y agita banderas y atiza puñetazos en la mesa, y una derecha enloquecida, pues de pronto lo dice. Yo lo he hablado con el eurodiputado Jonás Fernández, y lo he hablado con la gente del PSOE una y otra vez. Nos comunicamos mal, no hablamos bien con la gente, estamos haciéndonos a un lado porque nos da penita, como, ay, es que yo solo soy socialista, no soy comunista y quiero matar a docenas de miles de personas, que es para lo que es la revolución. Yo solo quiero que la gente viva mejor. Creo que hemos vivido eso. Pero creo que a una parte de la derecha le está pasando lo mismo. Hay una derecha sensata y razonable, que no estoy de acuerdo con ella en muchísimas cosas, la de Trudeau en Canadá, la de Macron en Francia, la de Merkel en Alemania, pero que no tiene los desvaríos ultras que están agobiando a otros sectores de derecha. Entonces, no sé si pasa eso o toda la derecha se está sesgando a la ultraderecha. No lo creo. En general los seres humanos somos moderados, pero necesitamos que nos convenzan de hacer estupideces.